Dragon Ball es una franquicia con una infinidad de criaturas diferentes, que van desde los poderosos y emblemáticos Saiyajin hasta los místicos y nómadas Namekianos, cuyos poderes y habilidades son más que conocidos tanto en los universos principales, así como en su antiguo reino natal. Sin embargo, así como hay especies talentosas y muy capaces, también están las que son todo lo contrario, teniendo un nivel tan bajo tanto en fuerza pura, así como en habilidades especiales, o en otras palabras siendo una completa vergüenza como seres vivos a nivel cósmico. Pobre cosita fea. Y es por esa misma debilidad que muchas especies de la serie han sido conquistadas o hasta erradicadas con bastante facilidad. Y como ya hablé de las razas más fuertes del universo 7 en un video anterior, que les dejaré en la descripción por si les interesa, en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las especies más débiles en el universo 7 de Dragon Ball, tomando en cuenta seres racionales y con civilizaciones establecidas en la obra. Y por este video tomaré en cuenta dos variables para ordenar los puestos, siendo estas el poco poder y habilidades combativas que tengan, y el grado de humillación que hayan sufrido por su fragilidad global. Y por último, quiero aclarar que tomaré en cuenta seres tanto dentro como fuera del canon, para así hacer más interesante la lista. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. La habilidad que tenían los Saiyajin para matar era aumentar de tamaño. Y el centro de toda esa maldad. Y como último puesto del repertorio tenemos a los Ufur, quienes sin duda han sido de las razas más desafortunadas a lo largo de su historia, ya que para empezar, tanto en el universo 6 como 7, estos se encuentran completamente extintos, con los del 6 habiendo sido aniquilados por Kamin y Oren, neomáquinas mutantes creadas por ellos mismos, mientras que los del universo 7, es decir el principal, fueron eliminados por los barbáricos Saiyajin, quienes queriendo el planeta plan en su totalidad, atacaron a los Ufur sin ninguna provocación previa. Y pese a la inteligencia y arsenal defensivo de los Ufur, estos fueron diezmados por los Saiyajin con mucha facilidad, quienes usando su fuerza superior así como su imponente modo Zaru, no dejaron rastro alguno de ningún Ufur original, y siendo su único superviviente parcial el Dr. Laichi, quien habiendo renacido como guerrero fantasma, orquestó un plan para vengarse de los Saiyajin usando su creación Hachiak, y pese a no conseguirlo, sí que le causó problemas tanto a Goku y compañía. Y por el otro lado, en Dragon Ball GT, se muestran las máquinas mutantes como el último legado de los Ufur, y siendo la principal de ellas Baby, una entidad que dio muchos problemas a Goku y los demás. Y pese a que al final sus malvados planes terminaron por fracasar, Baby denotó la gran amenaza que fue como último vestigio Ufur. Pero debido a que los Ufur originales eran físicamente débiles, al grado de que no quedó con vida ningún miembro legítimo, solo demuestra lo vulnerables que fueron como especie, razón por la que les doy el sutil pero lamentable último lugar. No. Ya veo. Y prosiguiendo con la lista, tenemos a la raza de Cranberry, quienes pese a no tener un nombre oficial hasta el momento, sí que merecen una mención en el video al ser una especie bastante patética en todas sus apariciones, ya que aunque su poder es suficiente como para ser soldados comunes de Freezer, su valor y actitud en general dejan mucho que desear. Debutando en la saga de Freezer, Cranberry es el primer miembro presentado de esta especie humanoide, quien al tener un nivel de un soldado raso, apenas era una molestia para cualquier guerrero con un poder mayor a 1000, razón por la que este fue fácilmente eliminado por Zarbon con una vulgar patada. Y si con eso no bastara, dicha especie proyectó una extrema cobardía, tanto dentro como fuera de batalla, que van desde el propio Cranberry, pasando a Namor, quien fue evaporado por Freezer a causa de su temor, o un par de miembros anónimos que fueron maltratados por Ginyu debido a su cobarde actitud, demostrando que pese a su poder decente como soldados, carecían de todo valor y determinación interna, pero al menos contaron con una fuerza decente como para someter a otras especies más dóciles. Y en el octavo lugar del especial encontramos a los subestimados terrícolas, quienes aunque cuentan con un inmenso número de pobladores, el 99% de su raza es mera carne de cañón frente a cualquier enemigo capaz de utilizar el ki, algo demostrado cuando el rey Picoro asoló el mundo en el pasado, teniendo apenas 260 unidades de fuerza, aunque necesitó la combinación de un ejército de esbirros para hacer sufrir a la tierra por completo, y siendo Mutaito y su academia los únicos en poder hacerles frente, aunque requiriendo del uso del ki para ello, con el propio Mutaito logrando vencer a Picoro, pero a costa del Makuba y toda su fuerza vital, reflejando que aún con su máximo esfuerzo, un humano normal apenas y con años de trabajo podría superar las 100 o 200 unidades de poder, lo que los coloca incluso por debajo de los soldados comunes de Freezer con 500 de fuerza media, o en otras palabras siendo totalmente inútiles frente a amenazas como Raditz en adelante. Esto claro sin contar a los superhumanos como Krillin, Yamcha y Yajirobe, quienes por simple naturaleza tenían un potencial mayor a la media de su especie, pero en cuanto a los terrestres ordinarios, poco podrían hacer para llegar a ese abismal nivel.
al grado de que Goku pudo barrer con toda la patrulla roja, teniendo un poder de 150, denotando así su escaso potencial combativo de manera colectiva, aunque al menos ciertos humanos inteligentes lo han compensado, creando superandroides capaces de rivalizar incluso con los Saiyajin. Pero como eso es algo ajeno al potencial promedio terrestre, dejo a la mayoría terrícola en el lamentable 8º lugar. Y en el 7º puesto tenemos a los Imeganos, una raza presentada brevemente durante el primer arco de GT, con su planeta siendo de hecho el primer destino al que llegan Goku y compañía en su travesía, quienes luego de una serie de peripecias terminan como fugitivos buscados por el ejército Imega, los cuales pese a contar con armamento y armaduras muy completas, no resultaron ningún reto para los Saiyajin, y siendo los únicos Imeganos notables Sheila y Gale, quienes podían lanzar una onda de energía combinada con sus propios poderes, y aunque dicho ataque resultaba algo débil, denotó que los Imeganos tenían cierto talento para utilizar el Ki, lo que los coloca como mínimo como una especie capaz de defenderse de ciertas amenazas cósmicas, y quizá hasta podrían lidiar con un par de soldados débiles de Freezer. Pero como eso se basa en pura especulación, de momento quedan como una raza bastante débil en cuanto a poder puro y capacidad de mejora, pero teniendo el suficiente nivel global como para tener un ejército propio en caso de alguna necesidad. Y en el puesto 6 encontramos a los Tech Tech, siendo una raza algo desconocida debido a su escasa presencia en la franquicia, pero con lo poco que se ha visto de ellos, se puede concluir que son bastante mediocres como población general. Debutando en el manga corto Oishi-sama no Sama, los Tech Tech aparecen como aliens enemigos que buscan invadir una isla del mundo de Dragon Ball, pero al final estos terminan vencidos por el grupo protagonista de aquella historia, quienes eran simples terrícolas comunes con un gran deseo de protección, por lo que en palabras sencillas, los Tech Tech fueron tan débiles como para perder ante humanos random sin ningún tipo de entrenamiento marcial, reflejando así su nula aptitud combativa a nivel cósmico, algo que también fue confirmado de mano de Gure, la esposa de Tarbu, quien también al ser una Tech Tech tenía un aspecto y personalidad nada amenazantes, y siendo el único miembro notable, Hiriko de la Patrulla Galáctica, quien al menos fue útil para que Vegeta entrenara en Yadorat. Pero más allá de esa mención, los Tech Tech quedan como poco más que un chiste en comparación a cualquier especie con un mínimo de formación marcial. Y en quinto lugar de este denigrante top tenemos a los Mogina, raza que aparece únicamente en el segundo episodio del anime de Super, donde se los presenta como una especie primitiva con pequeños cuerpos y con 4 ojos en el rostro, y acorde a ese frágil aspecto, se los muestra siendo bastante inútiles frente a un dinosaurio gigante que intentaban cazar, el cual logró abrumar a decenas de Moginas con un sencillo aliento de fuego, y no fue sino hasta que apareció el jefe Mogina que este pudo derrotar a ese enorme monstruo. Y aunque aquel jefe mostró mucho más poder que los demás, su aspecto algo diferente implica que se trata de un mutante dentro de su raza, motivo por el que también contaba con un inusual modo batalla, que aunque bastante llamativo a primera vista, resultó inútil frente al Hakaishin Bills, quien terminó por erradicar a toda esa raza con un mísero fragmento de ki, destruyendo así su mundo natal por simple capricho casual. Y aunque es obvio que ninguno habría sido rival para Bills, los Mogina promedio demostraron ser esencialmente inservibles ante los propios peligros de su mundo, por lo que en caso de ponerlos en la Tierra, seguramente estos acabarían igualmente extintos a causa de los dinosaurios terrestres con facilidad. Y debido a eso, sumado a que ni su campeón mutante pudo destacar demasiado, dejó a los Mogina en el patético quinto puesto del material. Y en cuarta posición encontramos a los Sugainos, o también llamados Suga Seijin en la versión original, quienes son una raza con rasgos de ajolote que debutaron en la saga de Granola, en concreto siendo la especie que habita el planeta Cereal luego del genocidio de los Ceresianos, esto luego de comprarle el planeta a los Hita hace varios años atrás. Y aunque Granola sienta mucho rencor por lo que pasó, este trató de llevarse bien con los Suga por varias décadas, al grado de que estos lo invitaban a él y a Monaito a vivir en sus ciudades, demostrando así lo amables y gentiles que eran como especie. Pero esa misma indulgencia los llevaría al ser un blanco fácil de los daños colaterales de Granola, en específico cuando este libró su batalla contra Goku y Vegeta por todo Cereal, causando con ello mucha destrucción en la ciudad de Suga, así como un inmenso miedo en su población, demostrando así lo totalmente vulnerables que eran los Suga a nivel estelar, siendo retratados como seres totalmente afables que solo buscaban un mundo en donde vivir en paz, cosa que se refleja también con su aspecto inofensivo y hasta adorable, algo que sin duda los vuelve entrañables a primera vista, pero a la vez los hace potenciales víctimas de cualquier amenaza proveniente de otro mundo, aunque al menos cuentan con naves espaciales propias para escapar en caso de presentarse alguna amenaza. Y como medalla de bronce tenemos a los Hellboyanos, una raza presentada brevemente en GT,
siendo una tribu de seres humanoides con rasgos élficos que vivían de manera tribal y naturalista, motivo por el que eran bastante susceptibles y crédulos ante el más mínimo peligro, cosa aprovechada por el monstruo Tsunama, quien había amenazado a los Hellboyanos con los supuestos terremotos que podía crear. Y aunque más tarde se revela que solo los predecía, el hecho de que todo Hellbo fuera intimidado por un gordinflón pez parlanchín deja muy mal parada a su especie total. Y si con eso no bastara, todo Hellbo estuvo a punto de ser condenado por la mega erupción del volcán de su mundo. Y de no ser por la ayuda de Goku a aquella tribu, sin duda habría sido borrada de la faz del universo, dejando claro lo impotentes que estarían ante la más leve amenaza por encima de la media. Y debido a esa razón, sumado a lo sencillo que sería acabar con todos ellos, dejo a los humildes Hellboyanos en su penoso tercer lugar. Y en la medalla de plata encontramos a los Shamoyanos, una raza de mini aliens de aspecto aviar que debutaron en el Poder Invencible, donde aparecieron siendo esclavizados por Paragus, así como por sus crueles soldados, quienes los maltrataban abiertamente con el fin de que construyan cosas según su capricho, siendo en esencia tratados como mera escoria para cumplir las ambiciones del enemigo. En lo poco mostrado en su debut se pudo ver lo débiles que eran, incluso ante soldados random. Además de que a los propios Shamoyanos les costaba mucho trabajo caminar o levantar un poco de chatarra, reflejando así lo débiles que eran a causa de su pequeño físico. Y la cosa no acaba ahí, ya que los Shamoyanos estaban completamente traumados a causa de Broly y su malicia, quien incluso desintegró su mundo natal enfrente de ellos, marcando de por vida así a esa pequeña y frágil especie. Y si bien al final lograron escapar gracias a Goku y compañía, su débil aspecto sumado a su mísero espíritu de supervivencia los vuelve demasiado susceptibles ante cualquier peligro latente, aunque al menos en el otro mundo se mostró un par de ellos practicando artes marciales. Pero debido a que su debut fueron tratados como esclavos sin ningún derecho, dejó a los Shamoyanos en el terrible segundo lugar. Y como medalla de oro tenemos a los Planteanos, siendo con diferencia la raza más maltratada y antigua de la lista, al grado de que estos desaparecieron sin dejar rastro alguno miles de años antes de la historia principal. Debutando en el episodio de Bardock, los Planteanos se presentan como los habitantes originales de Plant, el planeta que pasaría a llamarse Bellita siglos después, siendo ellos incluso más antiguos que los propios Zufur, ya que Bardock los conoce al ser enviado 1000 años al pasado en su segunda ova, donde termina curado por un Planteano y su pequeño hijo, con este último ganándose la simpatía de Bardock poco a poco, razón por la que el Saiyajin lentamente decidiría protegerlos de Child y su grupo, quienes llegaron a ese mundo para robarse la medicina especial de los Plant. Y en lo poco que se mostró de ellos, se pudo ver lo totalmente indefensos que estaban ante ese pirata y su escuadrón, siendo totalmente incapaces de defenderse de aquellos oponentes, resultando heridos con facilidad y con sus pueblos bastante destruidos por enemigos sumamente genéricos. Y de no ser por la intervención de Bardock, los Plan habrían sido exterminados en un santiamén por Child. Y si bien se salvaron por un tiempo gracias al padre de Goku, al cabo de unos siglos acabarían siendo erradicados por el rey Vegeta y su ejército. Esto al menos según una ilustración hecha por Toyotaro, denotando que los Plan, así como su historia total, fueron borradas de la faz del universo con una gigante facilidad. Y debido a esa debilidad absoluta ante el peligro, sumado a sus cuerpos frágiles y sin capacidad de lucha, dejo a los desaparecidos Plant como la raza más débil de todo el universo 7. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todas las especies mencionadas en este material es la más patética en su opinión personal, o si creen que hay alguna otra que merecía aparecer en este top. Y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!